a todos otra vez aquí en la casa del Italianini, Can Italianini Podcast. Hoy, ¿de qué iremos a hablar? De las falsedades. A mí no me gustan nada las personas falsas. Será porque yo soy bastante directo y honesto, desafortunadamente. Pero tenemos en la lengua unos traidores, unos términos, unas palabras que parecen ser una cosa igual que nuestra lengua, pero en realidad quieren decir totalmente otra cosa en la lengua de destino, en la lengua que estamos intentando aprender. Estos en español se llaman falsos amigos. Sí, son esas palabras traicioneras que vamos a poner en ejemplo ahora mismo. Vamos a empezar con una que es muy divertida realmente porque es bastante inequívoca y solo te puedes equivocar una o dos veces, nada más. Como por ejemplo el coger en España, que es agarrar, y en Latinoamérica obviamente es otra cosa. Cosa que a mí me ha pasado mucho porque cuando iba a coger el autobús preguntaba a la gente ¿dónde cojo el autobús? Y todos me reían en la cara, como decir ¿qué has dicho? Jaja, se va a coger el autobús. Pues yo tengo un hermano que es un autista di autobus o di pullman, que es la stessa cosa. Obviamente autista en italiano es conductor de autobuses. De hecho, tanto mi padre como mi hermano, mi padre lo era y mi hermano también lo es, por el mismo motivo. Y claro, yo voy en plan orgulloso, sí, mi padre ha viajado toda Europa, mi hermano también, lleva los turistas por aquí, por allá, es muy bueno. Y claro, no se entiende muy bien el sentido de esto si nos equivocamos de término. Pero quizá mejor continuar con un pequeño intervalo. Autista. Burro. Cazo. Cascar. Fecha. Gamba. Loro. Pánfilo. Pazo. Salir. Ya hemos hablado de qué quiere decir autista, ¿sí? Conductor de autobuses. Pullman. Pullman realmente es una de esas palabras que cogen su origen de la marca de los autobuses, los primeros autobuses que llegaron a Italia, que eran suecos. Y el señor en cuestión se llamaba Pullman. 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 Obviamente todo el mundo sabrá qué quiere decir burro, que es asno, un asino, un chucho, un chuquino, que es como se llama el personaje de Shrek. Aquí ya entramos en falsos amigos VM18 con cazo. Os sonará, me imagino, porque hace no mucho he hecho un podcast dedicado a una de las palabrotas favoritas de el qui presente podcaster, que es testa di cazzo. El cazo, en realidad, que se parece mucho a cazzo, que es la manera vulgar de decir miembro masculino, en realidad el cazo se traduce como pentolino, una péntola, que es una cazuela, una cacerola, una sartén. Bueno, una sartén es más bien una padella, pero esto ya es otra cosa. El cazo, cazuela, péntola, pentolino. Pero la péntola es una olla y el pentolino es una bollilate, se llamaría también. Bollilate, como un cazo pequeño para hervir leche, agua, etcétera, etcétera. Así que, jóvenes estudiantes y españoles, latinoamericanos que se van a Italia, por favor, cuando estéis en la cocina y viviendo con italianos, no digáis pásame el cazo o dame el cazzo, podría malinterpretarse cuanto menos. Quedándonos siempre en este tipo de argumento, vamos a ver el verbo cascar. Cascársela.
que en italiano existe, que es cascare, pero no es reflexivo. Tú no puoi cascarti, solo se puede caer. Esto es lo que quiere decir cascare en italiano, caerse, que vendría a ser cadere. Por ejemplo, equivocarse, en este caso, se puede decir también cascare su una merda. Sei proprio caduto su una merda o hai schiacciato una merda. También se puede decir. Es decir, has pisado un mojón. Cosa que nos introduce el siguiente término, la fecha, que en italiano se pronuncia fecha, es considerado, digamos, de varias maneras la fecha de la città, o sea, la basura, la suciedad, la criminalidad, ¿vale? Cuando se refiere a personas, por ejemplo, es una persona delincuencial, un criminal, pero en sí quiere decir heces, mierda, básicamente. Y para quedarnos en el argumento, viene gamba, que en este caso en italiano es il gamberetto, o sea, el marisco tan rico y tan bueno para el que le guste, obviamente. Pero en este caso, en España, por ejemplo, o en Cataluña, cuanto menos, se dice meter la pata. Y a veces se dice también meter la gamba. Yo lo oigo bastante a menudo, por lo menos. Pues esto es una frase que en italiano me encanta porque normalmente se dice fare una figura di merda. De hecho, a mí me cuesta mucho cuando tengo que decir he metido la pata o has metido la pata porque siempre me sale che figura di merda, hai fatto una figura di merda y todos los derivados. Y por cierto, la gamba en italiano es la pierna. Luego viene otra palabra muy interesante y muy divertida en su equivocación, que es el loro. Loro realmente quiere decir ellos. Pronombre personal, plural, ellos. Mientras que la traducción literal de loro en italiano es, aparte de loro como es y pronombre, etcétera, etcétera, il pappagallo, que en español quiere decir también persona, hombre o mujer fea, que por ejemplo, el mejor amigo de mi mujer, cuando le enseñó mi foto, dijo, uy, qué loro este, ¿estás segura? Bueno, al final sí que estuvo segura y seguimos juntos, así que bastante bien le ha ido. Y a mí. Pero en italiano, por ejemplo, el significado de loro, eres un loro, dedicado a una persona, es sei un cesso o sei una cozza, por ejemplo. Que quiere decir, cesso es la taza del aseo y la cozza es un mejillón. Las dos cosas relacionadas con escatología, siempre con mierda y compañía, que quiere decir básicamente que eres una basura muy fea. La cozza, el mejillón, en Italia es también conocido como la basura del mar, porque realmente lo encontramos en los puertos, amarrados en piedras, donde, si no os habéis fijado mucho, el agua precisamente no es transparente, sino más bien oleosa, verdosa, negra. Ugh. Pero qué rica están, hay que admitirlo. Quedándonos en área marítima, vamos a seguir con pánfilo, que en español viene a ser un tontorrón, un simplón, que sería uno sciocco, uno stupidino en italiano, pero en realidad en Italia el pánfilo es un yate, es una barcaza de esta en plan Gerard Piqué, Briatore, etcétera, etcétera. Y como última palabra del bloque de intervalo, tenemos al pazo. Un pazo con doble Z en italiano es un loco, pazzo. Claro, luego ya el acento, la pronunciación, igual sí que os puede confundir menos. Pero claro, si no habéis escuchado nunca o estáis aprendiendo italiano, pues sí que en un discurso o si escucháis alguna película con subtítulos, oiréis cosas como estas que decís, uy, esto me suena, pero no. Un pazo español, digamos, en galego. En italiano realmente sería una mansione,
I poderi dei signori. Pero ahora vamos con el segundo bloque de falsos amigos con otro intervalo. Porro. Estafa. Timo. Trufa. Esposar. Grama. Litigar. Mancha. Oficina. Acero. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos los primeros términos de intervalo que están un poco relacionados entre sí. Porque el porro, que sabemos todo que es una canna o spinello, ilegal, por supuesto, no os recomiendo, no fuméis, eso es muy dañino. Pero a veces, cuando vais a hacer cosas ilegales, es normal que os puedan estafar. Pero estafa, en italiano, la staffa es un estribo, no un timo. Timo è una truffa. Porque el timo, que es en español e italiano, es tomillo, que es una hierba aromática, ¿vale? Timo en español è una truffa in italiano. Pero que la trufa, que es el tubérculo, la seta, digamos, tan preciada, en italiano se llama tartufo. Esta básicamente es una concatenazione di falsi amici. Luego viene el verbo esposar, que en italiano podría parecerse al sposare, que no es esposar, sino casarse. Que en realidad esto no es tanto falso amigo porque podría ser considerado la misma cosa. Igualmente, aunque seguramente os habéis buscado en Google cuál es la traducción de esposar, os la diré obviamente, es ammanettare. Le manette es el sustantivo del verbo ammanettare. Manette, ammanettare, esposar. Pero de esto tenemos a grama, que en italiano realmente es la gramigna, o sea, el cereal, si no me equivoco, pero que en italiano quiere decir triste. Qué grama vita, qué triste vita que so. Por cierto, decir cho no es correcto. Habría que decir o. ¿Qué o? También en Italia decimos muchas veces que errare humanum est. Es latín, pero se suele utilizar mucho. O sea que equivocarse es humano. Luego tenemos litigar, que en español es cuando los abogados argumentan en el tribunal sus alegatos, sus juicios, etcétera, etcétera, mientras que en italiano litigare, que casi es lo mismo a veces, es pelearse. O sea, cuando hay una pelea, es un litigio. Dos personas che se pelean sono due persone che litigano tra di loro. Y están litigando per la mancha. Que la mancha no es una macchia, sino la propina. Cosa que, por ejemplo, yo me peleo bastante con mi mujer porque ella siempre quiere dar propina y yo solo la quiero dar cuando realmente la persona se la merece. Y como último tenemos acero, que en italiano pronunciado de otra manera es acero. O sea, ese árbol maravilloso que da el néctar de los dioses, el sirope de arce. Yo que soy un cultor y grande comedor de pancakes o tortitas o pancaques, como lo llaman en México, o hot cakes, me encanta, además de ser carísimo, es buenísimo. Yo soy más bien de arce natural 100%, de succo d'acero, muy importante. Si sois también unos fans
de los pancakes como yo, os recomiendo que en Italia vayáis en estos bares donde hacen estas americanadas que se llaman, ¿no? No encontraréis muchos porque en Italia somos más de cornetto e cappuccino a la hora de desayunar, di fare la colazione, ma in casa li potete fare da soli con il succo d'acero. Fantásticos. Luego acabaría con un ultimísimo falso amigo que es muy importante además porque es el término embarazo, embarazoso, que quiere decir que estás embarazado y compañía. En Italia l'imbarazzo es cuando te da corte. Sono imbarazzato, me da corte. Pero imbarazzato en Italia una persona, un hombre puede ser embarazado o embarazoso, imbarazzato, pero en italiano embarazo es gravidanza, essere incinta. Así que alguna de vosotras, si está hablando con algún italiano y dice que está imbarazzata, son imbarazzata, intentando hacer entender que estáis preñadas, van a entender que os está dando corte algo que habéis dicho o la situación o algo del momento. No que estáis embarazadas realmente. Si queréis hacerle saber a alguien que estáis embarazadas o embarazados, podéis decir siamo incinta, sono incinta. O en alternativa, sono grávida. Aunque este término se utiliza más bien para términos zoológicos, o sea, con animales, cerdos, vacas, la scrofa, la vaca, una caballa, que es la yegua en este caso. Así que espero haberos enriquecido un poco el vocabulario hoy, haberos enseñado un poquito de falsos amigos para no equivocaros en el caso que habléis con algún italiano y normalmente soltéis ahí una que otra palabra, pues al menos esta, por favor, mucha atención, que no es lo que parecen. Volveremos obviamente más adelante con este tipo de argumento como los falsos amigos, porque es una cosa que realmente hay millones y millones, bueno, millones tampoco, pero hay muchísimas palabras que se pueden confundir creyendo que es una cosa y en realidad es otra. Como siempre, os recomiendo que me preguntéis, que intentéis participar un poquito más a este podcast para yo poderos ayudar y crear podcasts específicos según las preguntas y necesidades o dudas que tengáis y así podamos hacer esto mucho más ameno y divertido para mí y para vosotros. Así que me despido de todos vosotros y hasta el siguiente podcast de Can Italianini, la casa del Italianini.